Un cordial saludo. Ahora vamos a hablar de problemas de mezclas. Este tipo de problemas se caracteriza por la presencia de distintos insumos. Estos insumos se deben mezclar en distintas proporciones para generar cierto número especificado de productos, dependiendo de la manera como sean mezclados. Cada producto va a ser formado por la mezcla o la combinación de dos o más productos, de dos o más insumos. Es posible que estemos frente a un caso en el que hayan solamente dos productos finales, tres o cuatro, pero no todos los insumos tienen que ser parte de todos los productos. Es posible que haya algunos productos que sean una combinación de un subconjunto de esos insumos, que sea pues estos productos serían el resultado de esa combinación parcial de los insumos, pero con ciertas proporciones. Hay que cumplir con ciertas proporciones específicas. Esas proporciones pueden ser exactas, es decir, una proporción de 3 a 1, por ejemplo, o pueden ser como una proporción mínima. Mínimo el 30% debe estar formado por tal producto, por ejemplo. Algunas aplicaciones de esta son la mezcla de productos químicos, las aleaciones y la mezcla de minerales. Para ilustrar este tipo de problemas vamos a desarrollar este ejemplo. Dice, usted ha sido contratado para asesorar una microempresa productora de dulces típicos. La empresa está especialmente interesada en dos de sus productos, los dulces 1 y 2. El dulce 1 contiene azúcar, coco y leche. El dulce 2 contiene azúcar, coco, leche, uvas pasas y arroz. En el momento se tiene en inventario 160 onzas de azúcar, 20 onzas de coco, 100 onzas de leche, 10 onzas de uvas pasas y 50 onzas de arroz. La mezcla usada para producir el dulce 1 debe contener al menos 30% de coco y 20% de leche. La mezcla usada en producir el dulce 2 debe contener al menos 5% de coco, 50% de leche, 15% de arroz y máximo 5% de uvas pasas. Cada onza del dulce 1 puede ser vendido a 2.000 y cada onza del dulce 2 puede ser vendido a 2.500 unidades monetarias. Formule el problema de programación lineal que le permita maximizar los ingresos de la empresa por la venta de dulces. Aquí hay varios supuestos que vamos a hacer. El primero es que la cantidad de producto final es simplemente la suma de las cantidades de insumos que se utilizaron. Esto no es realista, pero lo vamos a utilizar en este caso simplemente porque es un ejercicio pedagógico. Ya si vamos a trabajar en el mundo real, hay que verificar cuánto se consumiría de cada producto en el proceso, serían las mermas de cada producto en el proceso. Otro supuesto es el de es que todo lo que se produce se va a vender. Y aquí también hay que especificar que no se está brindando la posibilidad de comprar más materia prima. Es decir, los insumos que están son los que se van a utilizar, no hay compra adicional de insumos, la suma de las cantidades usadas como ingrediente es la cantidad total del producto y por último no vamos a guardar inventario, todo se va a vender. Ahora vamos a pensar en qué es lo que nos están pidiendo. La idea es producir
dulce 1 y dulce 2. ¿Cómo producimos esos dulces? Pues se destinan distintos productos a esos dulces o distintos insumos a la producción de esos dulces. Si yo tengo 160 onzas de azúcar, ¿qué debo decidir yo al respecto de ese azúcar? Pues la decisión que debo tomar es, ¿la utilizo para producir dulce 1 o la utilizo para producir dulce 2? O para producir ambos. Y si es para producir ambos, ¿en qué cantidad? O sea, ¿cuánto destino a la producción de dulce 1 y cuánto se destina a la producción de dulce 2? Es más, esas son las variables de decisión. ¿Cuánto debe destinarse de cada insumo para la producción de cada uno de los productos finales, de cada uno de los dulces? Ya teniendo claro qué es lo que debemos decidir, vamos a definir las variables de decisión. La formulación del problema depende de cómo se hayan definido esas variables de decisión. Es muy importante tener en cuenta que en este caso, esas variables de decisión yo las voy a hacer con dos subíndices. Usted podría hacerlas con un solo subíndice. Es más, podría hacerla combinando. Algunas variables tienen un solo subíndice, otras tienen dos subíndices. Eso cada persona lo puede hacer a su manera. Y el mismo problema puede ser modelado de distintas formas. Lo que sí debe estar, o lo que debe coincidir, es que todos deben decir lo mismo al final. Es decir, independientemente de la forma como esté dicha, el sentido del problema o del modelo debe ser el mismo. Si usted encuentra una solución a su modelo, debe coincidir con la solución que yo obtengo en el mío. En cuanto a la decisión final tomada y en cuanto a costos. Como dije previamente, yo voy a utilizar dos subíndices para cada variable. Entonces yo voy a llamar a x11 cantidad de azúcar, voy a llamarlo a z para no tener que escribir lo mismo siempre, usada en dulce 1. X 21 es cantidad de coco usado en dulce 1. Y así continúo con cada uno de los ingredientes que necesita el dulce 1. Pero el dulce 1 solamente tiene tres ingredientes, que son azúcar, coco y leche. Ahora vamos a definir las cantidades de insumos o de ingredientes que se van a utilizar en el dulce 2. Entonces tenemos x12 es igual a cantidad de azúcar usada en el dulce 2. x22 cantidad de coco usada en dulce 2. Y así continuamos hasta completar los 5 insumos o ingredientes. Y ahora tenemos todas nuestras variables, son 8 variables. Alguien pudo haberlas definido de otra manera. X1, cantidad de azúcar utilizada en el dulce 1. X2, cantidad de coco usada en dulce 1. X3, cantidad de leche usada en dulce 1. X4, cantidad de azúcar usada en dulce 2. Y así sucesivamente. Es probable que otra persona pudo haber definido X1
x1, x21, x31, x12, x22, x32, x4 y x5. Pudo haberlo hecho así. Es probable que haya otras formas de definir estas variables, pero pues nosotros vamos a utilizar esta. Podría haberlo hecho de manera abstracta, x y j, cantidad de insumo Y utilizado en el dulce j. ¿Sí? Nosotros vamos a usar esta y nuestro modelo va a estar basado o va a usar estas variables que están acá. Una vez han sido definidas nuestras variables de decisión, vamos a hacer el resumen del problema. Tenemos estos 5 ingredientes. Hay cierta cantidad que se va a usar en hacer el dulce 1, otra cantidad en el dulce 2. O pueda que no se utilice, no sabemos eso, pero es lo que vamos a plantear, por lo menos la posibilidad de utilizarla en dulce 1 y en la otra en dulce 2. Para dulce 1 solamente consideramos los 3 ingredientes que lleva ese dulce, no consideramos ni uvas pasas ni arroz. Acá se escribirá el total del insumo que se va a usar y acá tenemos el total disponible. Vamos a señalar primero lo que ya conocemos. ¿Cuánto hay disponible de cada uno de los insumos? Esto es algo que el problema nos lo dice. De azúcar hay disponible 160 onzas, de coco hay 20, de leche hay 100, de uvas pasas hay 10 y 50 onzas de arroz. Ahora vamos a escribir acá o identificar las variables de decisión, a representarlas aquí como cantidades. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Aquí vamos a escribir la cantidad de azúcar que se utiliza en el dulce 1, aquí la cantidad de azúcar que se utiliza en el dulce 2. La cantidad de coco lo escribimos en esta línea, en esta celda para el dulce 1, en esta celda para el dulce 2, y así para cada una del resto de insumos. Entonces la cantidad de azúcar que se utiliza en el dulce 1 es x11. La cantidad de azúcar que se utiliza en el dulce 2 es x12. La cantidad de coco usada en el dulce 1 es x21. En el dulce 2 es x22. La cantidad de leche usada en el dulce 1 es x31. La cantidad de leche usada en el dulce 2 es x32. Y por último, tenemos que la cantidad de uvas pasas, pues, que no se utiliza en dulce 1, solamente se utiliza en dulce 2. Nosotros decidimos llamar esa x42. Bien pudimos haberla llamado x4, pero como dije, igual pudimos haber llamado cada una de estas variables con un solo subíndice. x52. Ahora vamos a calcular cuánto es el total de azúcar que voy a usar. Pues la cantidad que gasté en el dulce 1 más la cantidad que fue gastada en el dulce 2. Y lo mismo pasa con cada uno de los demás ingredientes. Aquí en esta casilla pues va la suma de las cantidades usadas. Ahora debemos especificar aquí en esta tablita las proporciones mínimas y máximas de los ingredientes en cada tipo de dulce. El problema nos dice, el enunciado del problema dice que la mezcla usada en la producción de este dulce, del dulce 1, debe tener por lo menos 30% de coco, entonces ese es un mínimo, y 20% de leche. Entonces acá especificamos que debe haber 30% de coco, pues en la columna relacionada con el coco, y además de eso, 20% de leche.
Ahora, las cantidades o las proporciones para el dulce 2, estas proporciones son independientes de estas de acá. ¿Sí? Entonces, las proporciones para el dulce 2 dice que debe contener al menos 5% de coco, entonces ese es un requerimiento mínimo. Debe tener por lo menos 50% de leche. También debe tener por lo menos 15% de arroz. Y máximo 5% de uvas pasas. Entonces ese queda aquí en la última línea. Bien. Ya teniendo esta tabla completa, esta es una muy buena herramienta para empezar a elaborar el modelo de programación lineal. Tal como está dispuesto en el enunciado, el objetivo es maximizar el ingreso que se tiene por la venta de los dulces. Esto asumiendo que todos los dulces van a ser vendidos. ¿Cuál es la cantidad de dulce 1 que se va a vender? Pues esa cantidad es la cantidad de azúcar, es la suma de la cantidad de azúcar que se destinó para ese dulce, más la cantidad de coco, más la cantidad de leche destinada para el dulce 1. En el caso del dulce 2 es de la suma de todos los cinco ingredientes destinados a producir ese dulce. Habíamos dicho que vamos a asumir que no hay desperdicios o mermas en la producción. También sabemos el precio de venta de cada onza de dulce 1 y el precio de venta de cada onza de dulce 2. Por lo tanto, el ingreso que cada dulce aporta a la compañía es igual al precio de venta de cada onza multiplicado por la cantidad de onzas que se van a producir. Esto nos lleva a esta función objetivo. Vamos a maximizar z igual. Entonces, tenemos que el dulce 1 es vendido a 2000 y para el dulce 1, la cantidad de dulce 1 que vamos a producir es x11 más x21 más x31. Esto debe sumarse al ingreso con el que contribuye el dulce 2. Cada onza del dulce 2 es vendido a 2500. Y para el dulce 2, la cantidad producida es x12 más x22 más x32 más x42 más x52. Esto no parece una x, ahora parece más una x. Tenemos unas restricciones de disponibilidad. ¿Eso qué significa? Que no se puede gastar más insumos de los que se tienen. Entonces, esto es sujeto a. Tenemos que x11 más x12, la cantidad de azúcar destinada al dulce 1 más la cantidad de azúcar destinada al dulce 2, no puede ser superior a 160 onzas. La cantidad de coco destinada al dulce 1 más la cantidad de coco destinada al dulce 2 no puede ser superior a 20. La cantidad de leche total no puede ser superior a 100. La cantidad de uvas pasas que se usan en el dulce 2 no puede ser superior a 10, así como tampoco la cantidad de arroz usada en el dulce 2
Esa no puede ser superior a 50. Y ya tenemos entonces las restricciones relacionadas con la disponibilidad de los insumos. Nos faltan las restricciones relacionadas con los mínimos y los máximos de cada insumo en cada dulce. Las restricciones relacionadas con las proporciones requieren algunos cálculos adicionales que vamos a hacer por aparte y luego incluimos la restricción en el modelo. Entonces, por ejemplo, para el dulce 1, la cantidad de coco debe ser por lo menos el 30%. Ahora, ¿cómo se calcula la cantidad de coco o como a manera de porcentaje o de proporción que hay en el dulce 1? Pues se toma la cantidad de coco y se divide por la totalidad de ingredientes. En el dulce 1 hay solamente 3 ingredientes, entonces es tomar la cantidad de coco que hay en el dulce 1, que sería x21, y dividirlo por la suma de todos los ingredientes que hay en el dulce 1, que es x11, que es el azúcar, x21, que es el coco, y x31, que es la leche. Esto significa que x21, la cantidad de coco que hay en el dulce 1, dividido por la totalidad de ingredientes que hay en el dulce 1, que es x11 más x21 más x31, esta proporción debe ser por lo menos el 30%, es decir, mayor o igual a 0.3. Este es el 30%. Esta expresión nos indica que la cantidad de coco que hay en el dulce 1 debe ser por lo menos el 30%. Esto tiene un problema, porque esto no es lineal. Aquí estamos dividiendo dos, dos expresiones, dos variables. Por lo tanto, no podemos decir que esto es una restricción lineal. Tenemos que linealizar esto. ¿Cómo hacemos eso? Pues esta expresión que está dividiendo aquí, pasamos a multiplicarla a este lado de acá. O lo que es lo mismo, multiplicamos a ambos lados por x11 más x21 más x31. Al hacer esa operación, esto nos queda x21 mayor o igual que 0.3 factor de x11 más x21 más x31. Ahora esta expresión de este lado la pasamos al lado izquierdo y esto nos queda x21 menos 0.3 x11 menos 0.3 x21 menos 0.3 x31 mayor o igual a 0. Podemos reorganizar esto un poco y nos queda menos 0.3 x11 más 0.7 x21 menos 0.3 x31 mayor o igual a 0. Y ahora tenemos la misma restricción que está aquí, pero linealizada. Ahora esta sí la podemos incluir en el modelo. Ahora ya tenemos la primera condición con respecto o relacionada con las proporciones del coco en el dulce X1, en el dulce 1. Nos falta entonces la restricción relacionada con la proporción de leche en el dulce 1. La restricción relacionada con la leche o con la proporción de leche en el dulce 1 se puede expresar de manera similar
a la restricción relacionada con el coco. Tenemos entonces que la cantidad de leche que hay en el dulce 1, que esa se representa como, la habíamos definido como x31, dividido por la cantidad total de ingredientes que hay en el dulce 1, x11 más x21 más x31. Esto debe ser, esa proporción debe ser por lo menos el 20%, 0.2. Como ya dijimos, esto no es lineal, debemos linealizarlo. Entonces, multiplicamos a ambos lados por este denominador y eso nos queda x31 mayor o igual a 0.2 factor de x11 más x21 más x31. Vamos a pasar todo hacia la izquierda. Entonces esto queda menos 0.2 menos 0.2 x11 menos 0.2 x21 más x31 menos 0.2 x31 mayor o igual a 0. Podemos simplificar esto un poco más y nos queda menos 0.2 x11 menos 0.2 x21 más 0.8 x31 mayor o igual a 0. Y ahora sí, ya tenemos esta restricción expresada como una inecuación lineal. Así como teníamos acá la restricción relacionada con la cantidad de coco, ahora tenemos aquí la expresión relacionada con la cantidad de leche que hay en el dulce 1. Y esta es la expresión que debemos incluir en el modelo. Ya tenemos aquí las dos restricciones relacionadas con las cantidades de coco y de leche que debe haber en el dulce 1, las proporciones de cada una de ellas. Esas dos restricciones van a garantizar esas proporciones. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para determinar cuáles son las restricciones que garanticen las proporciones mínimas y máximas, porque mire que en el caso del dulce 2 hay una restricción o hay una condición de la cantidad máxima de uno de los ingredientes que puede haber en ese dulce. Vamos a continuar entonces con el mismo análisis para el dulce 2. Uno de los ingredientes del dulce 2 es el coco y la condición es que por lo menos el 5% del dulce 2 debe ser coco. La proporción de coco que hay en el dulce 2 la podemos calcular como x22 dividido por la suma de todas las cantidades que hay en el ingrediente, en el dulce 2. Entonces, aquí en el dulce 2 hay azúcar, hay coco, hay leche, hay uvas pasas y hay arroz. Y esa proporción de coco en el dulce 2 debe ser por lo menos 0.05. Debe ser
Esto debe ser linealizado, entonces hacemos el mismo procedimiento que hayamos hecho previamente. Voy a pasar a la parte final de la expresión. Ya ustedes harán los pasos intermedios. Esto nos queda menos 0.05 x12 más 0.95 x22 menos 0.05 x32 menos 0.05 x42 menos 0.05 x52. Y eso debe ser mayor o igual a 0. Y aquí ya tenemos entonces la primera restricción relacionada con las proporciones del dulce 2. Continuemos con el siguiente ingrediente, que sería leche. La cantidad de leche en el dulce 2 es igual a x32. Ahora, la proporción de leche en el dulce 2 es igual a x32 dividido por la cantidad de insumos que tiene ese dulce. Esto es x12 más x22 más x32 más x42 más x52. Y eso debe ser por lo menos el 50%. Nuevamente, bueno, este 50% pues vamos a expresarlo como un número decimal y eso nos queda 0.5. Nuevamente linealizamos y el resultado final es menos 0.5 x12 menos 0.5 x22 más 0.5 x32 menos 0.5 x42 menos 0.5 x52. Y esto debe ser mayor o igual a 0. Y con eso tenemos la segunda restricción. En el caso del dulce 2 son 4 las restricciones que vamos a hacer. Continuemos ahora con el siguiente ingrediente, que son las uvas pasas. La cantidad de uvas pasas que hay en el dulce 2 es x42. La proporción es esa cantidad dividida por la suma de la cantidad de cada uno de los ingredientes. Entonces tenemos x12 más x22 más x32 más x42 más x52. Y esto debe ser máximo el 5%. Es decir, esto debe ser menor o igual a 0.05. Linealizando esto, nos queda la expresión menos 0.05 x12 menos 0.05 x22 menos 0.05 x32 más 0.95 x42 menos 0.05 x52 y esto debe ser menor o igual a 0.05. Y ya tenemos la tercera restricción.
Ahora tenemos la cantidad mínima de arroz que debe estar en el dulce 2. La cantidad de arroz en el dulce 2 es x52. La proporción, para calcular la proporción, entonces dividimos x52 por todas, por todos los ingredientes o por la cantidad de cada uno de los ingredientes que fue usado para producir el dulce 2, la suma de esas cantidades. x12 más x22 más x32 más x42 más x52. Y esto debe ser por lo menos el 15% de, eh, de la proporción. ¿Sí? La proporción de arroz debe ser por lo menos el 15%, es decir, 0.5, 0.15. Linealizamos y nos queda que menos 0.15 x12 menos 0.15 x22 menos 0.15 x32 menos 0.15 x42 más 0.85 x52 debe ser mayor o igual a 0. Y ya con esto tenemos la cuarta restricción. Ya entonces tenemos la función objetivo, tenemos las restricciones relacionadas con la disponibilidad de los ingredientes, las restricciones relacionadas con la proporción de los ingredientes en el dulce 1, las restricciones relacionadas con la proporción de los ingredientes en el dulce 2. Esas son todas las restricciones que nos señala el enunciado. Solamente nos falta un conjunto de restricciones, que son las restricciones de no negatividad. Es decir, que x11, x21, x31, x12, x22, x32, x42 y x52 deben ser mayores o iguales a 0. Vamos a hacer ese 0 bien hecho. Y ya con esto terminamos el modelo de programación lineal. Les recomiendo que intenten hacer las últimas 3 operaciones que yo hice de manera directa, que la intenten hacer ustedes, para que se den cuenta de cada uno de los pasos que se deben hacer. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.